aprovechamos que había cierta relación entre el panel de él y este panel tuyo, y por eso fue que lo invitamos a venir. Yo quisiera que Adrián tratara el tema que tú le sugeriste y después que él trate el tema central. Y quisiera, Adrián, que lo hicieras en 15 minutos de ser posible. Yo después voy a enviarle el documento que he preparado por correo electrónico a todos para no hacer tedioso esto con la lectura. Mientras escuchaba a los distintos compañeros que han expuesto, había cosas que iban a un mismo punto. Por ejemplo, Aldo se refería al papel de las luchas de cambio de la juventud en Cuba. Oscarito se refería a la juventud como parte básica de la sociedad. Luego se habló de la familia, la nostalgia, los amigos. Marcelino Miralles Jr. hablaba de la falta de conciencia en la acción, o sea, la toma de conciencia. Estefanía hablaba de la participación de los jóvenes en el escenario, como pasar del cambio del espacio virtual al público. Todos convergen en un punto, que hay un desfasamiento entre lo que se piensa y lo que se hace, o sea, la acción. Hay algo que nos reúne a todos nosotros aquí, y es un denominador común, que somos emigrantes, exiliados, desterrados, la categoría que tenga cada uno. La emigración no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que está desde la existencia de la humanidad. Y en Cuba existía una inmigración. Incluso Cuba era un país que recibía emigrantes hasta el año 59. Ahora, a partir del año 59 es que la emigración coge un carácter sugiere, nos aplican algo que el gobierno cubano le llama salida definitiva, y esto corta la relación que se establece en toda sociedad en la continuidad de la familia, de las tradiciones. Sobre esto los sociólogos han escrito bastante. Hay un momento en que el gobierno de Cuba se percata que la emigración es un fenómeno que les favorece a ellos, que la ley de ajuste cubano y la política migratoria de Estados Unidos les favorece a ellos, porque se dan cuenta que los cubanos que emigran se convierten en una empresa de trabajadores cubanos en el exterior, empiezan a hacer remesas, y es una mente un problema que se quita del país. Mientras tengamos como pueblo, como nación, una mentalidad que le llamamos en Cuba el escapismo, y nadie debe sentirse mal y decir yo no tengo fuerza para criticar o para decir a nadie que no se vaya de Cuba o que no se marche de Cuba porque yo lo hice, es que la inmigración no se puede enmarcar en un tiempo, en un espacio específico. No es lo mismo lo que ocurría en el entorno social de Cuba en el año 60 que en el 70 que en el 80. Pero ya después del año 90, realmente la inmigración ha sido un puñal clavado en el corazón de la nación cubana. Si la solución del tema cubano es la inmigración, entonces con 11 millones de visas resolvemos el problema y se acabó. El asunto resuelto. Por consiguiente, creo que todos coincidimos que la inmigración no es el asunto. Esto no deja de ser un derecho de cualquier ciudadano fijar residencia en un tercer país, siempre y cuando ese país le dé la visa. Lo que es triste que nuestra nación se forjó con tanto esfuerzo, con tanta lucha, fuimos el último país independizando de España. Es triste que la participación de la juventud cubana desde Félix Varela hasta el año 60, por fijar una fecha, no estuvo marcada, esa juventud que siempre ha tenido una tendencia revolucionaria, no estuvo marcada en una ideología política, sino en una búsqueda constante del mejoramiento de los espacios de la sociedad. Y hay un cambio total, y hoy en día la juventud no encuentra espacio ni escenario donde desarrollar sus proyectos de vida personales. Entonces realmente, si no se logra encontrar un cambio de política, de los factores de la geopolítica que inciden sobre nuestra realidad, en que esta ley de ajuste cubano sea transformada, acuerdos migratorios no se sustente en el respeto al artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, y lo digo muy sencillo, glorificación de cubanos, sí, pero ¿por qué no de Cuba? ¿Por qué hay que recibir cubanos en Estados Unidos y no pueden ir cubanos a Cuba?
Mientras esa puerta no se cierre, la juventud cubana prefiere emigrar que enfrentar la realidad que se vive en Cuba. O sea, a esta altura de la historia no hace falta tumbar el fidelismo. La realidad que se vive en Cuba es desmoralizante para toda la militancia del llamado Partido Comunista. Nadie vive del sueldo, nadie vive de la libertad. Todos tienen que vivir en el mercado negro o robando. O sea, hay una descomposición moral de la sociedad que el hijo lo está viendo en la casa. El hijo ve como el padre roba, como el padre director, o como el padre funcionario, o sencillamente un trabajador en una industria, lo que se le llama desvío de recursos, y el único más es robar al Estado porque el Estado es de papá, y papá quiere. Pero eso trae una descomposición moral que nos dice aquello de que éramos pobres, pero somos honrados. Y eso es lo que está viendo el joven cubano. Él hacía su exposición a partir de la vivencia de él. Pero hay otro sector de la juventud cubana que está totalmente marginado. Está en el alcoholismo, está en todo el escenario que se da cuando no hay respuesta a las necesidades humanas. Florecen los yegipón, o sea, las favelas, florece la insalubridad y el Estado, el gobierno, no tiene respuesta para nada. No tiene respuesta porque el sistema está colapsado. Y ese es nuestro país, esa es nuestra patria, esa es nuestra nación. Realmente, ¿cómo incentivar a la juventud? ¿Cómo buscar que la juventud cubana pueda asumir el rol que le corresponde, y no de una manera política, no de una manera contestataria, sino de una manera participativa en la realidad social? La fórmula yo no la tengo, no creo que nadie la tenga, pero sí creo que mientras se estimule o nos sentamos o pensemos que no tenemos fuerza moral para decir que hay un cambio en la política migratoria, porque hemos emigrado, mientras tengamos esa mentalidad, estamos haciendo daño a la sociedad a la cual pertenecemos. Entonces, no podrá haber un cambio de mentalidad dentro de Cuba mientras el pueblo cubano siga pensando en emigrar, siga pensando en el escapismo. Mientras el pueblo cubano no empiece a interiorizar que es el actor que tiene que actuar en ese escenario, no va a haber cambio. Ni hoy, ni cuando se fallezca Fidel, ni fallezca nadie, porque es que la motivación va a estar hacia la emigración y no hacia la participación ciudadana.